Santiago Murcia. Ana María Díaz. Gabriel Gutiérrez. Daniela Astilla. Y bueno, yo quiero empezar como preguntando, a mí me causó mucha curiosidad cuál es la relación que tiene la evolución con la arquitectura, o sea, como con el origen de la arquitectura, teniendo en cuenta que la evolución al fin y al cabo podría decirse que es el origen del ser humano. Pero algo que me causó curiosidad era la parte en la que hablaba un poco de la arquitectura y cómo ese simio que ahora homínido que está en el piso y que está en el suelo tiene que refugiarse y tiene que como buscar el refugio que le va del árbol. Entonces lo que hace es bajar o construir un árbol y construye el árbol en el piso. Y dice en algún momento que es como una pequeña inspiración o pues es una inspiración del ave y del ave que construye en el árbol. Y la pregunta que yo hago es, ¿realmente es el humano el que crea la arquitectura o simplemente el que debería ser el creador de la arquitectura, el que hace el origen de la arquitectura es aquel que construye en el árbol? Como, o sea, para mí, a mi parecer sería el pájaro el real creador y originario de la arquitectura y no como siempre lo hemos visto, el ser humano el originario pues, y el creador de la arquitectura. O sea, la pregunta que les tengo es, ¿cuál realmente la evolución está ligada al origen de la arquitectura? ¿La evolución del ser humano? Siento que de pronto tú dices que la arquitectura empezó como por una necesidad. Y yo siento que fue como un descubrimiento. Así como ellos descubrieron que no tienen necesidad de utilizar las 4 patas para caminar, así fue con la arquitectura. Empezaron a descubrir y por medio de ver lo del pájaro y cosas así, empezaron a armar esa propia arquitectura que poco a poco se fue desarrollando sin que ellos supieran. Yo estoy de acuerdo contigo, Ana, o sea, considero que la evolución del hombre está ligada a la evolución de la arquitectura porque a medida que iban descubriendo ese tipo de cosas como el nido de un pájaro, empiezan a crear lo que hoy en día llamamos arquitectura y pues también como que se asocia con la necesidad porque pues necesitaban buscar un refugio, así como el pájaro lo hace, pues el ser humano también empieza a hacerlo y a imitarlo. Yo sí estoy de acuerdo con ella, si no creo en su punto, porque o sea, yo sí creo que la arquitectura ha existido siempre y los animales lo hacían por instinto, que era lo que hablábamos en el anterior video, y siempre ha estado y siempre ha habido de diferentes maneras, como en el árbol, como en la cueva, como en diferentes cosas, y realmente lo que el hombre hace es descubrirlo y al ser él en un momento un animal igual, lo que hace es imitarla. Y llega él, que le mete un factor, que es lo que hablamos un poco de la razón, y es que él busca controlarlo y cuando busca controlarlo, en algunas cosas lo perfecciona y en otras cosas lo hace peor, porque a veces nosotros hacemos arquitectura, pero no son espacios habitables y es mucho más habitable el nido de un pájaro que cumple sus finalidades. Y el humano intentó descubrir eso y a veces lo intenta imitar y con la razón a veces lo hace mejor o peor. Yo estoy de acuerdo en cuanto a la perfección. Es cierto que el ser humano lo perfecciona pero creo que el origen de la arquitectura está en todo el animal. O sea, todos los animales han hecho, o algunos animales han hecho tipo de arquitectura. Entonces, el origen está en eso, simplemente que nosotros adoptamos, le pusimos un nombre, lo empezamos a perfeccionar, lo empezamos a entender y a conocer, y ahí es donde surge la arquitectura como término. Pero el origen de la arquitectura está en el animal que de alguna manera se quiere refugiar o quiere crear como ese lugar para estar. Pero ellos se harían esa arquitectura por instinto, pero se quedan ahí, no es que evolucionen en esa arquitectura. Digamos, el nido y ese nido que hicieron hace años lo siguen haciendo ahorita. Y nosotros como seres humanos empezamos a mirar esas necesidades y empezamos como a perfeccionarlas. Sí, pero eso pasa porque, o sea, el ser humano evoluciona y como vimos la evolución empieza a estar erguido, cambia la manera, crece más, entonces la misma arquitectura tiene que cambiar. En cambio el pájaro ha sido normalmente el mismo y por esa misma razón la arquitectura no cambia, pero en un principio los homínidos simplemente no tenían razón y fue un instinto el hecho de cubrirse y bajar, así como fue un instinto del pájaro. Pero a mí sí me gustaría como que pensemos un poco en si el hombre lo hizo al inicio, el hombre en sí por instinto, o lo hizo por imitar lo que estaba viendo en los demás animales. Yo creería que es por descubrir, así como descubrió que caminar con 2 patas podía mejorar, o sea, podía ver mejor, así empezó con la arquitectura. Y siento que también es un poco subjetivo como decir que hay un origen global de la arquitectura, sino que cada especie como que descubre ciertas cosas y a esos descubrimientos como que le llaman arquitectura. O sea, el pájaro tiene una arquitectura, el ser humano tiene otra arquitectura, a pesar de que se basa el uno en el otro. Ok.
Bueno, pues por cuestiones de tiempo creo que no hay como un consenso claro, pero bueno, sí, algunos dicen que el origen puede ser variado, yo considero por ejemplo que el origen es unificado y creo que algo que sí nos parece que puede concluir entre y unifica es que se ha ido perfeccionando y esa es la cualidad que le está dando el ser humano, la cualidad y la evolución, así como ha perfeccionado el fuego, como ha perfeccionado el caminar, la arquitectura también lo ha perfeccionado y yo creo que por eso es que se ha vuelto tan propia nuestra. Listo, gracias. Gracias.